Tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Permítanme saludarles en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús para disfrutar, hermanos, de la presencia de nuestro Dios. Hoy tendremos el estudio de cómo crecer espiritualmente y hemos visto, hermanos, que para crecer espiritualmente empieza con nuestro nacimiento espiritual y también estamos viendo que para crecer espiritualmente necesitamos, hermanos, en verdad, tener la palabra de Dios en nuestra vida, y es la palabra de Dios quien nos enseñará qué camino escoger y sobre todo seguir la voluntad de Dios. Y cuando uno empiece a practicar los valores de Dios, el consejo de Dios, entonces nuestro crecimiento espiritual se verá, porque cada vez nos estamos agarrando de las enseñanzas que son bíblicas, que son, como dice, conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Vamos a orar, por favor, y después vamos a ir al libro de Deuteronomio y veremos esta última parte de la importancia de la palabra de Dios en nuestro crecimiento espiritual. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, que tu palabra, Señor, nos ayude a visualizar y a entender que tu palabra tiene una función enorme en nuestra vida. La palabra tuya, Señor, puede ayudarnos en verdad a que este proceso de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, sea una realidad en nuestra vida, a partir de que tú, Señor, tomes nuestra vida y que nosotros, Señor, podamos obedecer tus caminos, tus estatutos, tus decretos, y que a través de ello conduzcamos nuestra vida. Señor, permítanos, Padre, aprender tu palabra y dame sabiduría y ciencia para poder compartir tu palabra a cada oyente. Te pido esta gracia en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17. Y vamos a ir desde el versículo 18. Capítulo 17, versículos 18 al 20. Permíteme enseñarles 30 minutos y dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cómo crecer espiritualmente? La primera cosa que hemos hablado: hay que nacer de nuevo por la fe en Cristo Jesús. Y segundo, necesitamos la palabra de Dios, hermanos, para poder crecer espiritualmente. La palabra de Dios nos dice en esta noche que el Señor, a través de su siervo Moisés, le dice al rey que va a ocupar el reino, le dice que debe tener una copia de la palabra de Dios, ya que en ese momento solo tenían, como dice, rollos, no tenían como ahora nosotros toda la Biblia completa. Entonces le dijo al rey que debía de tener una copia consigo, y que debía de leerlo todos los días de su vida. Y le va a dar 4 razones por qué la palabra de Dios debe tener esa preeminencia, esa prioridad en nuestra vida si vamos a crecer espiritualmente en este camino. Y vamos a verlo rápidamente para que podamos con ella, hermanos, disfrutar de las enseñanzas que la palabra de Dios nos da. Hermanos, ustedes saben que la palabra de Dios no es un libro, hermanos, como cualquier libro que usted puede leer. Una de las bendiciones que tiene un pastor es que cuando tiene que enseñar, no tiene que tratar de imaginarse qué decir o qué hablar, porque lo que tiene que hacer un ministro es decir: escrito está. Es decir, así está escrito. Así dice Dios. Así dice la palabra.
Esa es una bendición que tiene todo ministro, de poder enseñar la sabiduría, la inteligencia, el consejo de Dios y no nuestro consejo. Ahí es donde el ministro puede saber de que no está enseñando las ocurrencias, las ideas, la filosofía, mi opinión sobre algo, sino estoy enseñando lo que Dios dice. Cuando Dios le dice a los reyes de Israel que debían tener una copia y que debían, como dice, leerlo toda su vida, la palabra de Dios cumple 4 propósitos en nuestra vida, así como lo va a cumplir en el rey, lo va a cumplir en nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, qué privilegio es que Dios nos dé su palabra y podamos saber cuáles son esas cosas que hará la palabra de Dios. Por eso siempre le digo, hermano, yo como hombre no tengo nada que ofrecer, pero hermanos, sí puedo ofrecerte el consejo de Dios, y el consejo de Dios no falla, porque el consejo de Dios es divino, es firme, es recto, es santo, es justo. Usted puede tener la confianza de que usted no sigue filosofías humanas ni ideas humanas. La primera cosa, dice en el versículo 19, dice la palabra de Dios, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Primero dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¡Wow! Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Hermano, la palabra de Dios cumple una función enorme en nuestra vida. Nos enseña a temer a Jehová porque la palabra de Dios, según Hebreos 4:12, dice, hermanos, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te imaginas, hermano, que la palabra de Dios no es letra muerta, es letra viva? Y usted y yo podemos deleitarnos de ella. Así que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que a través de ella, usted y yo aprenderemos a temer a Jehová. Y es cierto, hermano, muchas de las cosas que la vida nos ha dado, realidades que hemos enfrentado, se ven, como dice, vamos a decir, tapadas cuando uno mira desde la óptica de Dios. Usted puede ver, hermanos, esto en realidad, que las cosas que usted ha hecho, hermanos, fuera de la voluntad de Dios, ha tenido sus consecuencias. Las cosas que usted ha hecho fuera de Dios ha tenido su valor, ha tenido su problema. Y ahora, cuando uno ha experimentado cierto problema, cierta, como dice, vamos a decir, situación, problema en la vida, hermanos, usted se da cuenta que la palabra de Dios no es un libro cerrado, no es un libro que usted puede tomar y decir, bueno, si lo hago o no lo hago, bueno, igual será. Sino que usted se da cuenta que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca va a tierra, siempre se cumple lo que Dios ha dicho. Así que cuando uno entra, hermanos, y medita en la palabra, estudia la palabra, usted va a aprender a temer a Jehová, porque usted a través de cada historia, de cada evento que encuentra en las Escrituras, se dará cuenta que si usted no toma las precauciones, usted no es una persona que ha entendido, ha discernido por qué le ha sucedido esto, usted no tomará en cuenta las cosas de Dios. Pero si usted aprende los hechos históricos, por qué familias, ciudades o hombres han sido destruidos y por qué el pecado les ha traído ese mal, usted se dará cuenta que no vale la pena pues desobedecer a Dios, y eso le hace que usted
tema a Dios y no un miedo, sino que usted le reconozca que Él es digno de reconocerle y que Él es digno que usted le exprese toda alabanza, toda adoración, porque Él es el amo, Él es el Señor, Él es el Rey y Él sabe lo que dice. No hay sabiduría, no hay consejo, no hay inteligencia. Dice 21, dice, no hay sabiduría, no hay inteligencia, hermanos, contra Jehová, porque Él sabe todo. Así que la palabra de Dios te enseñará, te ayudará a que entiendas, a que aprendas, hermanos, el temor de Jehová. Por eso la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar, para hacer ver a la persona su condición. Y cuando Dios le hace ver su condición, la persona va a tener una actitud de querer limpiarse y de tener una vida agradable al Señor. Así que uno de los propósitos de la palabra de Dios es que aprendas a temer a Jehová. Si usted no está en la meditación constante de la palabra de Dios, hermano, usted no va a crecer. Usted no va a crecer y menos crecerá en el temor de Jehová. Cuando más usted se alimente de la palabra de Dios, más crecerá en el temor de Jehová. Pero, ¿qué más dice la palabra del Señor? Dice aquí, y la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y dice estos estatutos para ponerlos por obra. Segundo, para guardarlos y ponerlos por obra. ¿Cómo puedo hacer algo que desconozco? ¿Cómo puedo ser un buen discípulo, un buen seguidor de Jesús, un cristiano que le dé alabanza y gloria a Dios si desconozco las Escrituras? Muchos leen muchos libros, hasta periódicos, revistas, y están informados de tantas cosas, pero no están informados de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando alguien estudia la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, va a estar informado, no lo que dice el noticiero, no lo que dice tal brujo o tal persona. Usted estará informado con el consejo de Dios y por ello le ayudará a usted ahora a crecer espiritualmente, porque usted ahora conoce las Escrituras, sabe qué es la voluntad de Dios para su vida y eso le da a usted grandes gratificaciones, porque usted encuentra que, hermano, ahora usted puede seguir el camino de Dios porque lo conoce. Pero si usted abandona la palabra de Dios y usted no medita en ella, ¿cómo puede, hermanos, suceder eso? ¿Cómo en verdad puede, hermanos, un cristiano crecer espiritualmente si no se alimenta regularmente de la palabra de Dios? ¿Cómo podrá, como dice en verdad, hermanos, guardar lo que Dios ha dicho si no lo conoce? Es para que guardes lo que Dios ha dicho, pero también es para que tú y yo lo pongamos en obra, hermanos, lo que el Señor ha dicho. Así que la palabra del Señor no solo me enseña o me hace aprender a temer a Jehová, sino también, hermanos, me ayuda a poder obedecer a Dios, guardar lo que Dios ha dicho. Por ello, la palabra de Dios cumple, hermanos, una función de limpieza espiritual en tu vida, donde usted podrá, hermanos, estar recibiendo el agua nuevo de Dios cada día, que es la palabra de Dios, y limpiará tu vida. Tercero, mira lo que dice. 20 dice, 17:20 de Deuteronomio dice: otra de las razones por qué la palabra es vital para crecer, es vital para avanzar, es
es vital para que usted sea un cristiano bíblico, un cristiano según la palabra de Dios. Está en el versículo 20, 17, 20 de Deuteronomio dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El problema de todo hombre es el orgullo. Y la palabra de Dios, hermano, bota, saca esa vida contaminada, esa vida que no agrada a Dios, haciéndonos humildes, haciéndonos entender que todo lo que yo soy, todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo lograr es gracias a la gracia de Dios. Gracias a su bondad. La palabra de Dios, hermano, me hace consciente de que si yo tengo hoy talentos, tengo don, tengo, hermanos, la habilidad de hacer cierta área, yo estoy consciente, hermanos, es que es la bondad de Dios en mi vida para poder haber logrado ello. Y cuando uno está más en la palabra, se da cuenta, como les decía en la mañana, cuando hayas hecho todo lo que Dios te ha dicho, entonces dice, puedes llamarte siervo inútil, porque lo que tenías que hacer, has hecho. Así que no hay nada por qué yo elevarme y pensar que soy mejor que alguien. Y la palabra de Dios te protege del orgullo, te protege de la soberbia, te protege, hermano, de que usted sea un hombre, una mujer altiva, altivo, que le haga a usted ser una persona, como dice, hermano, fuera de las reglas y de la voluntad de Dios. Porque Dios dice la palabra en Santiago 5:6, dice, hermanos, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios nos mantiene en el lugar adecuado. La palabra de Dios, hermano, quita esa tendencia que tenemos las personas de querer, hermano, pensar que somos superiores a alguien. Toda gracia, todo don vino de Dios. La palabra te preserva del orgullo, para que no se eleve tu corazón, para que no vayas por ahí con tu cresta crecida y digas, oh, míreme, mira quién soy yo, sino para que entiendas que toda gracia, todo privilegio que Dios ha puesto en tus manos es gracias a la bondad del cielo que quiso darte a ti para que tú seas su mayordomo, su administrador. Amén. Para que no se eleve. Hermano, Dios resiste a los soberbios y dice, da gracia a los humildes. Así que cuando usted, hermano, empieza a vivir una vida en el estándar de Dios, usted va a crecer espiritualmente, porque la humildad, hermano, es uno de los, uno de los requisitos indispensables para que usted pueda avanzar en su vida cristiana. Lo que detiene a la vida cristiana, que usted avance, que usted sea mejor, que usted crezca, hermanos, en la vida cristiana, es el orgullo. El orgullo, hermano, no te permite que usted logre, hermanos, ser un instrumento poderoso en sus manos, porque el orgullo, Dios dice, lo resiste. Dios no lo acepta, lo aborrece. Eso me descalifica para que yo pueda disfrutar de toda gracia del Señor. Así que, número 1, hermanos, ¿por qué debía de leer el rey todos los días de su vida la palabra de Dios? Número 1, hermano, dice, ¿para qué? Dice la palabra del Señor. 1, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. 2, para que, hermanos, lo guarde y lo ponga en obra. Y 3, es para que no se eleve nuestro corazón de nuestros hermanos. Y eso es verdad. Sin este libro, el hombre caminaría, hermanos, orgullosamente.
La palabra de Dios produce en nosotros humildad, hace que nosotros nos estabilicemos y estemos conscientes. Si alguien ha de recibir la gloria es para Dios. Amén. El orgullo nunca te permitirá ver lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y para ello la palabra de Dios cumple una función vital para que ninguno de nosotros perdamos la brújula, perdamos la visión de servir a Dios. Y número 4, para terminar el mensaje de esta noche, dice: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días, dice, en su reino. Dice, ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en la tierra. Hermano, cuando uno considera esto, dice, hermanos, dice aquí, para que prolongues tus días. Primero dice, ni te apartes del mandamiento de Jehová. La palabra de Dios, hermano, me recuerda mi deber como cristiano. La palabra de Dios me hace ver qué necesito entender y saber y hacer en mi vida. La palabra de Dios, hermanos, hace que yo valore los mandamientos de Dios y siga esos mandamientos, porque sin ella mi camino será pues torcido, mi camino no será agradable a Dios. La palabra de Dios, hermanos, hace que usted permanezca semana a semana, mes a mes en este camino. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Ha podido darse cuenta que, hermanos, cuando una persona verdaderamente está alimentándose de la palabra, primero aprenderá a temer a Jehová? Segundo, dice, hermanos, aprenderá a guardar y a poner por obra la palabra de Dios. Tercero, su corazón no se va a elevar sobre sus hermanos. Y cuarto, hermanos, dice la palabra que, hermanos, no se aparta de sus mandamientos, ni dice, y tus días serán prolongados. Esto es algo precioso y grande. ¿Cómo usted, como dice, permanecerá en este camino? Permanezca en la palabra de Dios. ¿Cómo será usted un cristiano maduro? Permanezca en la palabra de Dios. ¿Cómo será que usted sea un testimonio de su perseverancia en el temor a Dios? Teme su mandamiento, sigue la palabra, medita, aliméntate, come regularmente la palabra de Dios, y entonces verás que el crecimiento empezará a suceder en tu vida espiritual, porque te estás alimentando de la leche espiritual no adulterada. Dios te ayude a comprender que la palabra de Dios no es un libro de la biblioteca, es el consejo de Dios para que tú puedas vivir en esta vida. Si usted no sigue el consejo de Dios, no solo usted no va a crecer, sino que usted no cumplirá su propósito, y también podría ser que usted todavía no ha nacido de Dios. Gracias, porque Dios nos dice que la razón por qué debemos estar en la palabra es para aprender a temer a Dios, es para que guardemos y lo pongamos por obra, es para que yo no me enorgullezca, me sienta que soy más importante de los demás, ni ninguno de nosotros. Y cuarto, hermanos, es para que nosotros, hermanos, también guardemos, no nos apartemos del mandamiento de Dios, y también, hermanos, de que poder ver por, dice, nuestra familia. Todo radica en empezar con Dios. Si usted medita en la palabra de día y de noche, usted aprenderá a temer a Dios. Usted le conocerá a Dios por experiencia, y eso le dará a usted gran gratificación, le dará alegría a su vida. Qué precioso. Número 1,
¿Por qué necesitamos la palabra de Dios para crecer? Número 1, porque la palabra, hermanos, me enseña a temer a Jehová. Número 2, la palabra me enseña a obedecer, a practicar lo que Él ha ordenado. Número 3, la palabra, hermanos, me ayuda a que mi vida no pase límite, a que yo, como dice, en mi vida pueda amar a mis hermanos y no dejar que el orgullo me destruya. Y todos han de pelear con esto, pero la palabra, hermano, logra hacer lo que en mi humanidad no puedo, pero en el poder de Dios usted puede ser humilde. Y el humilde es moldeable, el humilde se sujeta a Dios. Y número 4, hermanos, algo más, vas a prolongar tus días y también dice tus hijos y todo Israel. La palabra de Dios a la larga, hermano, le traerá gran bienestar. Tendrá un matrimonio estable, un hogar estable, todas las cosas se acomodarán, todos estarán a favor tuyo. La palabra de Dios actuará, hermanos, porque tú, por el poder de la palabra, yo por el poder de la palabra, podremos persuadir, enseñar a los nuestros en nuestra casa para que ellos puedan conocer también a nuestro Señor. Que Dios me lo bendiga. Si Dios ha hablado tu vida y usted no está valorando la palabra de Dios, si usted no está valorando, también sé que usted no va a aprender a temer a Dios. También sé que usted no va a guardar, no lo va a obedecer. Y también sé que se va a envanecer y será un hombre, una mujer orgullosa que no querrá escuchar el consejo de nadie y menos de Dios. Y cuarto, también debe saber que la palabra de Dios nos hace que permanezcamos firmes en este camino. Que Dios me lo bendiga. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. En verdad, Señor, nos haces comprender y entender que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filos que penetre el alma, las coyunturas. Gracias, Señor, porque nos haces ver, Padre, que la palabra cumple una función inmensa en nuestra vida cristiana. La palabra tuya, Señor, nos redarguye, nos reprende, nos corrige y nos dice que los que son tuyos, Señor, harán tu voluntad. Los que son tuyos, Señor, seguirán tu camino, obedecerán tu palabra y se alimentarán de tus caminos, se alimentarán de tu palabra, seguirán tus caminos. Ayúdanos, Padre, a amar como David tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener presente tus caminos. Gracias, Señor, por recordarnos de que la palabra, Señor, número 1, nos enseña a temer tu nombre. Número 2, a ser obedientes. Número 3, Señor, a nuestro corazón no se enorgullezca. Y número 4, a que permanezcamos firmes en este camino, porque tú tienes grandes bendiciones que están puestas para tus hijos. Te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús, rogando tu voluntad. Amén.